Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia de Óscar Valdés, ex ministro del Interior y ex presidente del Consejo de Ministros. Señores, en estos días la situación está que se pone sumamente álgida. Las personas prácticamente defienden sus puntos de vista ya no solamente con pasión, sino también ya con beligerancia. Y eso en democracia no debe de hacer. Se encuentran dos personas y le preguntan uno al otro, oye, ¿tú por quién vas a votar? Por fulano y tal, y tú por el otro candidato, le dice, ¿no? Oye, pero ¿cómo puedes votar por esa persona? Esa persona es así, asá, asá. Y al final terminan casi peleándose. Señores, en democracia cada persona tiene el derecho de elegir a su candidato de preferencia y a votar por él. Ninguna persona puede imponerle tal o cual candidato. En democracia las ideas se exponen, no se imponen. Señores, de por medio están los destinos de nuestro país, pero tampoco lleguemos al extremo de pelearnos por tal o cual candidato. Defiendan la posición de su candidato, defiendan su plan de gobierno, susténtenlo, pero no lleguemos a los insultos, a las diatribas y menos a la violencia. Señor Óscar Valdés, bienvenido al programa. Muy buenas gracias, buenas tardes, señor Palomino, un gusto estar con ustedes. Señor Óscar Valdés, ¿cómo ve usted esta primera etapa del proceso electoral peruano, en el cual hemos visto que han pasado dos candidatos, uno de izquierda y otro de derecha? Sí, lamentablemente nos encontramos en una situación ya realizada, en la cual ya no podemos hacer nada, eso es lo que tenemos. Tenemos dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta. Hubiera sido deseable pues que tanto los candidatos de la derecha como la izquierda se unificaran en la primera vuelta y pudiéramos tener mayor cantidad de votantes en cada lado. Tenemos que entre los dos candidatos no llegan al 30% de los votos emitidos, ¿no? Claro, con los votos válidos pasan del 30%. Y eso es lamentable. Pero bueno, como usted bien lo dice, hoy día se ha polarizado la cosa, están entre las personas que están discutiendo por uno u otro bando, pero creo que tenemos que llamar a la serenidad y ver que realmente los candidatos hagan una exposición muy clara de sus planes de gobierno, de sus equipos ministeriales con los cuales van a trabajar, quiénes van a enfrentar la reactivación económica, quiénes van a enfrentar la pandemia, cuáles son sus mejores elementos para llevar a cabo estas tareas tan importantes para la patria. Y finalmente tendremos que exigirle a cualquiera de los candidatos que haga un cronograma de actividades para que cumplan todas sus promesas. Eso sí lo podemos hacer en lugar de estar visceralmente opuestos solamente por una ideología y por otro lado el tema que se le achaca a la señora Fujimori, la corrupción. Creo que tenemos que ser muy serenos los peruanos. Este es un momento muy aseado de la patria y yo sugeriría que deberíamos trabajar sobre los planes de gobierno, programas de ejecución y los equipos que van a estar cada candidato, más que orientarnos a que si es comunista o es de derecha y corrupto. Creo que ese es el enfoque que tenemos que tener los peruanos y tenemos el tiempo suficiente hasta la votación del 6 de junio. Hay sectores que a través de las redes sociales están haciendo circular lo siguiente. El señor Pedro Castillo no me representa, la señora Keiko Fujimori tampoco me representa. Nulidad de las elecciones. Al respecto, ¿qué opina usted? Bueno, no podemos pedir nulidad porque si nosotros vamos a suponer que votáramos en blanco viciado, el escenario que tendríamos es una nueva jornada electoral con los mismos candidatos. Entonces eso no es posible. Tenemos que optar por uno o por el otro. Ya estamos en una etapa que no podemos pedir nulidad ni nada por el estilo. Por eso le decía que hoy día también tenemos que tener presente, y una de las grandes enseñanzas de la primera vuelta ha sido que las redes sociales son importantes, pero no son definitorias, ¿me entiende? Porque hemos visto que el candidato Castillo no tenía aparición en las redes y sin embargo es una persona que ha caminado a pie toda la zona del sur del Perú, que siempre ha sido contestataria, y si a eso le sumamos todo el sur, más todos los pueblos unidos por la longitudinal de la sierra, que se hizo en el gobierno del señor Ollanta, tenemos una L que prácticamente es donde el señor señor Castillo ha ganado pues mayoritariamente, doblando en votos a los otros candidatos. Creo que eso también es producto de una migración que no estamos teniendo en cuenta. Fíjese usted, todos los migrantes de Puno hoy día están en Arequipa, están en Moquegua, están en Cusco, y ya están caminando hacia toda la zona de Andahuaylas, Ayacucho, Huancayo, hasta la selva central. Y los que han votado en Lima por el señor Castillo son migrantes, señor Palomino.
Eso es lo que nadie está teniendo en cuenta, y ese voto es un voto muy diferente al que se busca en las redes sociales. Por eso yo creo que esta final va a ser muy reñida, salvo que la señora Fujimori se dedique a hacer campaña en todo el sur y en todos los pueblos de la longitudinal de la sierra, que es donde tiene un gran poder de convocatoria el señor Castillo. El señor Castillo, como parte de su estrategia de campaña, ha polarizado en el sentido de que él representa a los pobres y la señora Keiko representa a los ricos. ¿Qué le parece esta estrategia que ha diseñado el señor Castillo? Que es una gran mentira, porque ni él es pobre ni su equipo son pobres. El señor Cerrón tampoco es pobre. Todos los que están con él, ninguno es pobre. Todo se está descubriendo. Tienen una serie de cuentas en los bancos y una serie de propiedades. Entonces, ese cuento se va a ir disipando conforme los ciudadanos tengan mayor información al respecto. Lo que sí, él está radicalizando su mensaje porque es lo único que le queda. Él no puede irse al centro. Si se va al centro, pierde. Él tendrá que invocar a que el resto de los peruanos le sigan creyendo de que vamos a luchar. Él es el Robin Hood que va realmente a hacer ricos a todos y a los ricos los va a empobrecer. Eso creo que no va a dar, porque a través de la historia en el mundo hay que generar riqueza, no hay que generar pobreza. Tal parece que el señor Castillo el día de hoy ha anunciado que ya no va a conceder entrevistas toda vez que los medios de comunicación distorsionan lo que él comunica o lo que él responde. Bueno, eso va a decir él, porque sabe que conforme salgan las entrevistas se le va a descubrir todas sus grandes mentiras que él tiene, y sobre las mentiras, la base de él son las mentiras, y buscar la confrontación entre los peruanos, la lucha de clase, como buen comunista que es. Entonces creo que él va a optar por ese aspecto, pero no se olvide usted que también en la primera vuelta el señor Forsyth se negaba a dar entrevistas y lo único que pasó fue que fue cayendo en las encuestas hasta casi desaparecer. Entonces el candidato que entra a la segunda vuelta tiene que enfrentarse al otro con propuestas, con planes de gobierno y con cosas muy sólidas. No basta oiga, yo soy pobre y lucho contra los ricos. Aparentemente, esta disyuntiva entre izquierda y derecha como que ha puesto en segundo plano los temas principales y álgidos de nuestro país, lo que es la crisis sanitaria y la crisis económica. En estos días tenemos incluso récord de muertos por el COVID-19. Tendríamos que pedir a los candidatos que centren su debate en lo que los peruanos quieren, que es que se resuelva el problema sanitario y el problema económico. ¿No le parece? Por eso le decía que va a ser muy importante que ellos digan cuál es su equipo, quién va a combatir la pandemia, con qué elementos vamos a combatir la pandemia, cuáles son las propuestas, pero vemos que el señor Castillo, cuando se le pregunta eso, no contesta nada, ¿no? Y por otro lado, ¿quién va a hacer la reactivación económica? Si nosotros vamos a orientar la inversión extranjera y a orientar la inversión nacional, porque téngalo por seguro que conforme vaya radicalizando su mensaje, van a haber muchos peruanos que van a sacar su plata al exterior, y entonces eso realmente va a hacer que en el Perú no haya las inversiones necesarias, y si no hay inversiones no va a haber trabajo, y la cosa se va a complicar muchísimo y no va a haber tal reactivación económica. Por eso es que yo digo me reafirmo que hay que exigirle a los candidatos que den sus planes de gobierno, sus programas de ejecución de sus objetivos y también los equipos con los cuales ellos pretenden solucionar los problemas del país. Según el SINADEF, prácticamente el régimen de Vizcarra y este gobierno han manejado mal la crisis sanitaria. Son más de 156.000 muertos por COVID-19 a la fecha, más de 1.000 muertos diarios. Tenemos como 15.000 hospitalizados. No tenemos camas UCI, nos falta el oxígeno. Usted, como político que es ministro, ex premier, ¿se ha tomado la molestia de leer los planes de gobierno en lo que respecta a la crisis sanitaria, tanto del Partido Fuerza Popular como de Perú Libre? Sí, por supuesto. Y yo creo que realmente muy poco dice el señor Castillo en su plan de gobierno. El plan de gobierno de la señora Keiko Fujimori es más concreto en lo que se tenga que hacer. Eso tendrá que discutirse si realmente lo que ella propone es la solución o hay que mejorarla. Creo que todos los peruanos debemos colaborar para que estos programas de gobierno, estos planes de gobierno sean mejorados y lleguemos a un buen programa de gobierno con el ganador, ¿no? Creo que también no podemos nosotros estar pensando en ideologías de izquierda o derecha. Yo creo que acá lo que tenemos que ver es dos sistemas económicos. El sistema económico con los cuales los peruanos venimos hace 20 años generando riqueza y saliendo de la pobreza, y otro que nos lleve pues a la época del general Velasco, que nos convertiría en una Venezuela nuevamente, ¿no? O otro país. El señor Castillo
cuando se le pregunta propuestas sobre salud, lo que él dice, voy a contratar a los mejores. Sobre economía, voy a contratar a los mejores. Y a continuación siempre replica, pero previamente tenemos que cambiar la Constitución. Para resolver los problemas que tenemos en nuestro país, corrupción, delincuencia, la crisis económica, la crisis sanitaria, ¿tenemos que cambiar la Constitución? Mire, la Constitución no está hecha en piedra. Las constituciones en todo el mundo se arreglan a través de adendas, se van mejorando de acuerdo a los escenarios. Eso estamos de acuerdo, pero el hecho de cambiar la Constitución por cambiar, como se quiere, todo el mundo propone, muchos artículos de la Constitución van a ser los mismos, no se pueden cambiar. Usted no puede cambiar, por ejemplo, que el primer artículo, que la principal función de la Constitución es defender la vida humana. Eso no lo va a cambiar, sea A o B. Entonces, lo que va a cambiar sí es el régimen económico, cambiarán algunos aspectos referente a las relaciones que hay entre los poderes ejecutivo, legislativo, ¿no? Pero usted también me hizo una pregunta que no la voy a evadir. Mire usted, el tema del señor Vizcarra ha sido el gran causante de todas estas muertes. Yo felicité en su momento cuando el defensor del pueblo dijo, vamos a revisar las actas del Consejo de Ministros de toda la etapa del señor Vizcarra para ver por qué se compraron las pruebas rápidas, por qué no se compraron las moleculares, por qué no se implementó en las camas UCI, por qué no se compró oxígeno. Y ahí podemos determinar la negligencia con la que ha estado ese gabinete y que hoy día tenemos pues más de 100.000 muertos. Oiga, en la subversión tuvimos 70.000. Esto es un crimen de lesa humanidad y esto no puede quedar impune. Yo creo que el defensor del pueblo y las instituciones ya deberían abrir un proceso sumario, no una comisión de la verdad como la anterior con el comunismo, que gastaron un montón de dinero y se enfrascaron en uno u otro bando. Tenemos que buscar que el defensor del pueblo pida las actas del Consejo de Ministros que se graban, están en audios y están en videos. Y eso debería verificarse. ¿Por qué, por ejemplo, se compraron las pruebas rápidas? ¿Por qué se ordenó una cuarentena totalmente cerrada que destruyó la economía? Esas son cosas que tenemos que enjuiciar, que tenemos que analizar y tendremos que sancionar los peruanos. Entonces, para usted, el señor Vizcarra ha sido bien inhabilitado por el Congreso de la República. No solamente bien inhabilitado, el señor Vizcarra debe estar ahorita enjuiciado, él y sus ministros. Por ejemplo, el señor Zamora y todos sus ministros, los que nos engañaban con las pruebas rápidas, él que salía en la televisión todos los días a decirnos, oiga señor, estamos en la meseta, que ya viene la meseta, que ya empieza a caer. Ni siquiera ¿quién lo protege para que no esté donde debería de estar? Bueno, normalmente usted sabe pues que en estos ámbitos ya mucho juega la Fiscalía y mucho juega también el Poder Judicial. Y creo, mire usted, en el caso de las vacunas, yo manifestaba en Chile, a pesar de que tuvieron un periodo de convulsión social tremendo, en los cuales incendiaron el metro de Santiago, sus políticos y sus científicos estaban en todos los laboratorios en mayo, abril y mayo y junio del año pasado, tratando de hacer convenios para conseguir las vacunas que hoy día ya tienen. Mientras tanto, nosotros lo teníamos al señor Vizcarra todos los días en la televisión haciendo el papá y engañándonos y no comprando ninguna vacuna. Y el señor Sagasti ya se encontró sin nada. Entonces, es bien difícil para él armar el muñeco empezando de cero. Yo creo que están haciendo el esfuerzo. Podrían haber convocado a mayor cantidad de gente de la sociedad civil para que los ayude, a gestores, para mejorar esto. Pero yo pienso que comparado con el régimen que tuvo anterior, definitivamente está haciendo algo por lo menos, ¿no? De repente no en la dimensión que quisiéramos, pero está tratando de hacer las cosas. Pero ¿cuál habría sido la intención del señor Vizcarra? Pudiendo comprar camas UCI, pudiendo comprar o poner plantas de oxígeno, no lo hizo, pudiendo traer pruebas moleculares y trajo pruebas rápidas que no servían. ¿Cuál era la finalidad? ¿Lucrar? Yo pienso que ha sido una cuestión de ineptitud. No todos estamos preparados para gobernar un país tan difícil como el Perú y peor en épocas tan duras como la pandemia. Creo que eso ha sido más bien una falta de capacidad, falta de preparación de él y de los ministros que escogió, porque no escogió a los mejores. Entonces creo que eso es lo que tendríamos que recriminar al señor Vizcarra. Yo no estoy diciendo que lo haya hecho intencionalmente, haya causado tanta muerte, porque no creo que haya una persona en el mundo que desee esas cosas. Lo que estoy hablando es de una ineficiencia, falta de gestión y falta de preparación para un cargo tan importante en estas épocas de pandemia. ¿Y cree usted que algo de responsabilidad tiene el fujimorismo en que Martín Vizcarra haya llegado a la presidencia toda vez que arrinconaron a PPK con los Mamani videos y se vio obligado a renunciar? Mire, en cuanto al fujimorismo yo tengo una crítica muy clara.
El fujimorismo no supo estar a la altura de las circunstancias. ¿Por qué? Porque no hizo las reformas que debió hacer en el Congreso teniendo 73 congresistas. Ellos pudieron haber hecho la reforma política, la reforma tributaria, la reforma fiscal. Y no es cierto también que fueron obstruccionistas, porque le hablo yo como yo he estado también de primer ministro, y le voy a decir que este Congreso fujimorista no fue obstruccionista. Lo que pasa es que no hizo su trabajo, porque imagínese, le dio la confianza a los ministros, al primer ministro, le dio facultades extraordinarias para que legisle, le aprobó la ley de reconstrucción del norte en 24 horas. Entonces yo creo que en este sentido le dieron todas las facilidades. Lo que no hicieron fue el trabajo de legislar. Ellos debieron legislar para ver el tema de la confrontación de poderes. Ellos pudieron hacer las modificaciones a la Constitución, porque usted sabe que el Congreso es una constituyente en ejercicio. Bastan 2 legislaturas ordinarias para que ellos puedan tranquilamente cambiar artículos de la Constitución. Eso es lo que hay que recriminarle a la señora Fujimori, que no hizo su chamba. Lo único que hizo fue un statu quo y, como bien lo dice usted, de repente dar prioridad a líos de comadres y lío de chismosos y lío de cosas como pasaron con el caso del señor Mamán y todas esas cosas que realmente hicieron que nuestra democracia tambalee, caiga un presidente y llegue el señor Vizcarra al poder. La vacuna china Sinopharm llegó a nuestro país para hacer la tercera etapa del ensayo. Se firmaron unos protocolos en los cuales se había establecido que para comprar esa vacuna los informes tenían que ser favorables. Sin embargo, se compraron las vacunas sin el informe, solamente con un preinforme que era total y absolutamente desfavorable. A nivel mundial tampoco hay informes. ¿Por qué el gobierno compró esas vacunas que no tenían informe favorable? ¿Por qué? Porque son unos ineptos, discúlpeme usted, no hicieron su trabajo. Ellos debieron contratar con todos los laboratorios, como hizo Chile. Chile hizo con Sinovac, hizo con Pfizer, como trabaja un gobierno serio, ¿no? Con profesionales competentes, pero acá a los profesionales competentes los hicieron a un lado, no les hicieron caso. Y fíjese usted, hacen un contrato de una vacuna que no estaba comprobada, y felizmente se ha detenido ese contrato a tiempo, pero nos ha dejado sin vacunas. Yo creo que hay que calificar ese gobierno de inepto. Ese es el mejor calificativo que yo le puedo dar. Y el nuevo gobierno que entre, ¿qué es lo que tiene que hacer en materia sanitaria para detener esta crisis? Mira, hace rato que el gobierno del señor Sagasti ha debido convocar no solamente a gente de los partidos morados ni gente de su ideología. Este no es un tema de ideología, es un tema de salud y crisis de emergencia nacional. Ha debido contratar a los mejores técnicos, a los de la empresa privada, de los partidos políticos, hacer un conjunto de esfuerzos para sacar adelante el país, porque acá no es necesario declarar un gobierno de emergencia y de transición, como lo llaman. Ya teníamos que empezar un gobierno de reconstrucción que empalme con los nuevos que van a entrar en julio. Tenemos que reconstruir el país, tenemos que darle a la gente la seguridad de que va a vivir y tenemos también que darle a la gente la oportunidad de que va a superar la cuestión económica. Ese es el tema. Un lastre que tiene nuestro país y que no es de ahora, ya data de hace muchos y muchos años, es la corrupción. Y precisamente en esta época de pandemia, la OMS advirtió: tengan cuidado con la corrupción, porque en épocas de pandemia como esta es donde sacan más las garras. Y eso ocurrió también en nuestro país. ¿Cómo debemos de combatir esa corrupción? Bueno, dando el ejemplo. Todas las autoridades deben dar el ejemplo en su puesto, ¿no? Y sobre todo con un liderazgo muy claro del que está a la cabeza. El que está a la cabeza, el presidente de la República, los ministros de Estado en sus ministerios, son los que deben dar el ejemplo y deben sentar las bases para eliminar la corrupción. Estamos pensando pues, que la corrupción se elimina con una constitución, con una ley. No, tenemos que mejorar la capacidad de liderazgo de todas nuestras autoridades, tanto el presidente, en el Congreso, en los ministerios. Los peruanos tenemos que resarcirnos y luchar contra la corrupción de manera conjunta. Oiga, cuando venga en un ministerio al ministro que no es corrupto, todos se alinean. Es mentira eso que prevalece la corrupción, se alinean. Y se alinean porque saben que ese ministro le va a cortar la cabeza, que ese presidente va a ser muy drástico. Pero si vemos pues que el presidente dice, no me va a temblar la mano y yo voy a ser muy drástico, y le vemos que comienza a titubear, entonces es una cuestión de liderazgo, ¿no? Creo que eso va a ser muy importante que veamos nosotros en los equipos que presenten los dos candidatos, qué liderazgo tienen sus ministros, a quiénes están escogiendo,
y cuáles son los programas que van a cumplir rápido nomás. Por ejemplo, lo primero que se le ve que van a hacer en los primeros 100 días. Oiga, señor Castillo, ¿qué va a hacer usted los 100 primeros días de gobierno? Señora Keiko, ¿qué va a hacer usted los 100 primeros días? Y ahí veremos, ¿y qué va a hacer los primeros 6 meses? ¿Y qué va a hacer el primer año? Porque esto no espera, oiga, señor, da pena que nuestros compatriotas se estén muriendo en sus casas, oiga, eso es una vergüenza nacional. Nosotros hemos perdido muchos trabajadores, colaboradores, algunos familiares. Oiga, esto es una cosa que hay que tomarla en cuenta, no es para decir esto va a pasar por agua caliente. Cuando estalló el escándalo del Vacunagate, la fiscal abrió investigación contra el señor Vizcarra, contra la señora Massetti, excluyó al señor Germán Málaga como que era un retrasado mental y no se podía resistir a las órdenes de Vizcarra. Pero lo concreto fue que en el Ministerio de Salud se lacró el contrato suscrito con la empresa china Sinopharm y se le encargó su custodia al viceministro de Salud, que ya renunció. Sin embargo, ahora la Fiscalía ha ido y no está el contrato. ¿Por qué ocultan ese contrato? ¿Por qué lo han desaparecido? Porque algo tiene que haber malo ahí, pues algo que está mal hecho, y eso va a desnudar todas las deficiencias. Pero ¿sabe qué? Mire, en este tema de las vacunas, yo creo que si hubieran sido sinceros y dicen, oiga, mire, nosotros tenemos que vacunar a todos los que están en primera línea. ¿Quién está en primera línea? Las enfermeras, los médicos, no, los personal administrativo, los bomberos, los policías, los militares y también los ministros, también el presidente. Eso no sería un crimen, porque eso ellos van a estar expuestos, y sobre todo si vemos un presidente que va y se pone con la población, va a dar aliento, va a levantar las cosas, los ministros que se entregan, también no los podemos exponer porque van a estar tan igual como los médicos o los militares. Pero lo que sí se censura, pues, que se vacunen a espaldas del pueblo y digan, pues, ¿saben qué? El capitán de la nave es el último que abandona, ¿no? Y lo peor es que lo nieguen. Es una burla ya. Y es una burla, pues. Sí. ¿Cuál más o menos ve usted el escenario en esta segunda vuelta? Bueno, yo veo un escenario, veo un final muy rendido, muy reñido. Yo diría que va a ser, que va a ganar por nariz o por cabeza, pero no va a ganar por uno cuerpo o dos cuerpos. Y digo por qué, porque como le mencioné al principio de la entrevista, el señor Castillo está muy fuerte en toda la zona sur, está muy fuerte en toda la longitudinal de la sierra y también algo del norte. Entonces creo que la señora Keiko Fujimori va a tener que remar mucho para lograr convencer a la gente del sur, que siempre ha sido contestataria, porque el sur siempre ha sido olvidado, y también toda la zona de la longitud, en la zona de la sierra, que yo creo que es gente que se está dejando engañar. Ella tendrá que ir a desengañar, tendrá que ir a hablar, su equipo de campaña tendrá que ir allá. Y el señor Castillo, por otro lado, nadie duda que él pueda tener de repente buenas intenciones, ¿no? Pero no puede ganar con mentiras. Él también que tendrá que moderar su discurso y tendrá que convencer a todos los peruanos de que realmente es una persona que quiere el bien de la patria. Entonces, por eso yo digo que acá, en vez de pensar en ideologías, irnos de un lado al otro, lo que tenemos que hacer es decirle, señor, presénteme su plan de gobierno, cuál es su equipo ministerial, cuáles son los plazos, qué va a ser los primeros 100 días, qué va a ser los primeros 6 meses, qué va a ser el primer año, y en base a eso los peruanos tendremos que votar. ¿Y cómo van a hacer las cosas, no? Oiga, yo voy a agarrar y voy a dar el 10% del PBI para la educación, pero ¿de dónde, pues? ¿De dónde voy a sacar? Voy a tener que quitarle a otros sectores. Voy a dar 10% para la salud. ¿De dónde voy a sacar el dinero? Y si yo estoy orientando la inversión extranjera, la inversión nacional, ¿de dónde voy a sacar plata? ¿Voy a tirar maquinita o voy a endeudar al país? Entonces, ¿qué voy a hacer? Esas son cosas, son preguntas que el pueblo y los periodistas le tenían que hacer, pues, al señor Castillo y a la señora Fujimori, ¿no? Señor Rojo Valdés, ya para ir terminando la entrevista, hemos visto que en esta primera vuelta aproximadamente un 25% no ha concurrido a votar, un ausentismo elevado. Y yo pienso que estamos en una coyuntura en la cual todos los peruanos tenemos que poner nuestro granito de arena y votar de manera informada, un voto crítico, un voto reflexivo, ver la moral de cada uno de los candidatos, sus planes de gobierno y la viabilidad. Queremos que usted se dirija al electorado peruano y le dé unas recomendaciones para esta segunda vuelta. Sí, como no, creo que es una obligación de todos los peruanos votar, porque tenemos que definir nuestro futuro. Nuestro futuro está en juego. Señores, tenemos muy claros ejemplos de cómo han fracasado los sistemas socialistas per se. Venezuela, el mismo Argentina, que hoy día tiene 42% de pobres.
Bolivia, que si bien es cierto ha mejorado sus ingresos anuales, va a tener un déficit de inversión a futuro. Lo que pasamos con el gobierno militar del general Velasco, oye usted, que nos endeudaron, hicieron empresas públicas por todos lados, burocráticas al 100% ineficientes, que luego tuvimos que pagarle esa factura a todos los peruanos. Yo invocaría a todos los padres, inculcar en sus hijos, no pagarle la multa, sino exigirles que vayan a votar. Y que vayan a votar, porque si no, ellos van a ser los primeros que van a sufrir esto. Y no que hoy día vamos a votar, señor Palomino, para que en el futuro nuestros hijos no tengan que irse a otro país a mendigar y a estar parados con sus hijos en las calles, como vemos ahora nuestros hermanos venezolanos. Para eso vamos a votar, y yo creo que eso es lo que tenemos que reflexionar los peruanos y no tomarlo a la ligera como algunos lo están tomando. Señor Oscar Valdés, le agradecemos su participación y será hasta otra oportunidad. Gracias. Con mucho gusto. Buenas tardes. Señores, hemos tenido la presencia del señor Oscar Valdés, ex ministro del Interior, ex premier de la República, con quien hemos tratado temas de coyuntura nacional, sobre la primera vuelta y sobre lo que nos depara en la segunda vuelta. Señores, son momentos trascendentes que vive nuestro país y sobre todo momentos álgidos, porque estamos en el pico de la segunda ola. No tenemos cama UCI, no tenemos oxígeno y los peruanos están que se mueren de a miles. Señores, en esta segunda vuelta, voten de manera informada, un voto crítico, un voto reflexivo, para que se resuelvan nuestros problemas. Señores, compartan el video a través de las redes sociales. Gracias.